Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Son las 12:06 cuando comenzamos en Faro Televisión, en la página web del farodeceuta.es, también en nuestro muro en Facebook, donde pueden dejar sus comentarios, y asimismo en el 89.8 de su FM. No se olviden, en la radio comenzamos esta primera parte de La Voz del Faro, hoy, que para recordarlo, aunque todo el mundo sabe el día en el que vive muchas veces todo excepto yo, el martes 6 de marzo. Efectivamente. Buenas tardes, Juanjo. Martes, efectivamente, 6 de marzo, como bien dices. Y bueno, arrancamos esta mañana, o esta tarde, como siempre, como prefieran ustedes, con la información que quienes han comprado nuestro periódico, El Faro de Ceuta, han ya visto en papel, y si no, desayunado en nuestras redes sociales. Sin más dilaciones, vamos a ver nuestra portada que nos trae hoy, y es a continuación de lo que ayer también comentamos. Exacto, es la continuación de este presunto caso de abuso. Y repetimos, reiteramos y subrayamos lo de presuntos abusos sexuales, en principio, fuera de los centros escolares, del centro escolar en el que la persona detenida pues desarrollaba su actividad, pero supuestamente también dentro. Ayer comentábamos, si no recuerdo mal, el que esto iba a dar pie a que todo el mundo opináramos. Terminábamos diciendo que obviamente después de una investigación exhaustiva seguramente será el juez el que decida si sí o si no. Y hoy en nuestra edición impresa traemos las primeras palabras del responsable del MEC, León Bendayán, que nos dice que nos pide prudencia y que obviamente el MEC apoya a las familias y al Centro Lope de Vega en sí por esta situación que están viviendo. Pero claro, ahora hay que dejar un tiempo para esclarecer los datos, ¿no? Sí, bueno, es la línea que nosotros incluso ayer, en la edición de ayer de La Voz del Faro, aquí en COPE Ceuta, comentábamos, y es prudencia, porque continúan las pesquisas, como bien has dicho, tanto de la Policía Nacional como de la propia Justicia, para ver cuál es el calado de estos presuntos abusos, y una vez que se esclarezca, pues ya se tomará una determinación. Antes de entrar en antena, estábamos comentando que el tiempo de la detención policial, si no ha expirado ya, tiene que estar a punto de hacerlo, así que bueno, eso también hace que haya que acelerar un poco esa maquinaria policial y de la justicia para dar una respuesta. Es cierto que el ambiente, aparte de esa consternación, de esa conmoción, de ese desconcierto, también es cierto que existe cierta crispación. Y hay que mencionar, que también lo hacen los compañeros en la edición impresa del periódico El Faro de Ceuta, es que tampoco se puede demonizar al colectivo de los planes de empleo. Es decir, hubo una selección de personal, de personas que cumplen una serie de requisitos, llevan un tiempo inscritos en el servicio de empleo estatal, en el SEPE, en las listas del SEPE, de donde salen. O sea, que todo esto tampoco parezca que las personas que entran a trabajar en los colegios son cualquiera. Hay que recordar que incluso ayer el propio portavoz del Gobierno, Jacob Achuel, hizo mención de que esa persona no tiene ningún tipo de antecedente. La persona a la que se le achacan, a la que se culpa, a que se le atribuyen esos actos, no tiene ningún tipo de antecedentes, si no hubiese saltado la alerta en ese registro de personas con, digámoslo así, que tienen antecedentes por delitos sexuales, además contra los menores. Es decir, que bueno, no hay que demonizar, que es otra de las ideas que se desliza en ese artículo, en esas declaraciones del director provincial del Ministerio de Educación, no hay que demonizar al colectivo, eso de antemano. Ahora sí, está sobre la mesa ese debate de, bueno, ¿qué hacemos con los planes de empleo? Porque claro, no estamos hablando de que sea un docente el que presuntamente incurre en estos hechos delictivos, sino que estamos hablando que es una persona, bueno, que cumple una función ajena directamente o relacionada estrictamente a la docencia. Ahora, ¿qué ocurre con los planes de empleo? ¿Habrá que darle una vuelta de tuerca? ¿Habrá que añadir algún tipo de prueba adicional? Es también lo que, sin restarle importancia al hecho en sí,
bueno, pero yo siempre prefiero esperar a que se desarrolle la investigación a ver qué es lo que ocurre antes de ser un bocazas y decir algo que... Y no alzarnos nosotros a jueces del asunto, obviamente. Pero claro, sí es cierto que lo de los planes de empleo está ahí. Está ahí, sí, pero también recuerda Bendayán que gracias a los planes de empleo también muchos centros están más desahogados en ciertas labores que no pueden hacer los mismos docentes o las mismas personas integrantes de ese centro. Entonces, claro... De este asunto, Juanjo, se ha liado, bueno, no se ha liado, ha salido a relucir un problema, pero que también ahora atañe a este otro, al que estábamos mencionando de los planes de empleo. Es más o menos también la misma línea que Francisco Lobato, que es el presidente de la Junta Docente, también dice, bueno, vamos a ver, perfecto, esto ha salido a la luz, prudencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros no nos podemos ni meter, ni somos quien para meternos, en el sentido que el profesor, ¿qué puede hacer? No puedes conocer a todos los que están ahí, y aún muchas veces conociéndonos entre nosotros, a veces después saltan cosas que dices, o sea, que el ser humano es así, imprevisible. Entonces, claro, desde todos los puntos estamos diciendo, obviamente, la indignación y la consternación de estos padres, de esta presunta niña que ha denunciado y de las otras dos que parece ser que también ha habido problemas, ha tenido estos problemas. Es lógico que los padres, lo que yo te decía yo ayer de los padres, que tú como padre, obviamente tú todavía tienes un bebé, pero los padres obviamente se tienen que empatizar entre ellos cuando ocurre uno de eso, que dice, podría pasar a mi hijo. Entonces, pues claro, este es el revuelo de los primeros días, porque ocurrió el sábado, recordemos que en la edición de sábado dimos, hoy estamos a martes, con lo cual ha pasado muy poco tiempo, y como tú recuerdas, estas 72 horas están, si no acabadas, por acabar, con lo cual sabremos de aquí a nada qué es lo que van a hacer con esta persona, si la tienen en prisión hasta que se haga un juicio o qué es lo que decidirá el juez. No, la situación es bastante delicada, tanto para los padres como judicialmente para la persona que presuntamente pues cometió esos actos. Y es cierto que bueno, tanto Bendayán como Francisco Lobato, el presidente de la Junta de Personal Docente no Universitaria, es cierto que los dos coinciden en esa repulsa absoluta, como no puede ser de otra manera, vaya, eso es indudable. Efectivamente. Pero sí es cierto que mientras que Bendayán, aunque está dispuesto o está abierto a una revisión de esos planes de empleo en los centros educativos y tal, por otra parte tenemos a Francisco Lobato, que directamente como que no lo considera la fórmula más adecuada. Sí es cierto que dan apoyo, lo añade también el compañero encargado, los compañeros encargados de la redacción del periódico El Faro de Ceuta, que bueno... claro, ofrecen servicio, estas personas, pues hay tanto personal docente como después este personal de mantenimiento y que cumple otras funciones que muchas veces no están del todo bien definidas, pero bueno, sí es cierto que cumplen con ese cometido. ¿Por qué entiendo yo que, por ejemplo, y esto es una interpretación mía, la Junta de Personal Docente está en contra de esta incorporación de los planes de empleo en los centros educativos? Porque claro, lo, digamos, adecuado sería que esos puestos de trabajo formasen parte de la plantilla estructural de los centros educativos. Es decir, que esto no dependa cada año a quien le toque el que te manden a un centro educativo, sino que haya una plantilla que se pueda opositar para ocupar, al igual que ocurre, por ejemplo, en la sanidad. O sea, en el Ingesa, claro, lo más visible son las plazas de los sanitarios, pero y bueno, por ejemplo, los celadores, enfermería, tal. Pero también hay gente que se encarga de mantenimiento, informático, personal administrativo, es decir, que lo ideal, creo yo, y eso entiendo yo es el motivo por el que Paco Lobato no termina de encajarle muy bien los planes de empleo en este ámbito, es porque habría que incorporar estas plazas a las plantillas, porque si hacen falta, si son 550 los trabajadores que trabajan en este curso académico, valga la redundancia, trabajan en este curso académico en los centros, creo que viene a ser cerca del 50% de todas las personas del plan de empleo en esta edición, si no me falla la memoria respecto al pleno en el que se trató el asunto. Es que hacen falta, o sea, si tantas personas están ahora mismo en funcionamiento, con esto es porque hace falta entonces que formen parte de esas plantillas estructurales, y además se generaría empleo y estabilidad a las personas, porque esto está trabajando unos meses y luego hasta que te toque. Y además, aparte de eso, Juanjo, también el hecho de este plan de empleo te toca una persona, al siguiente plan de empleo otro, también para
el mismo centro, tener a alguien, no en que fiarse, no es por una cuestión de confianza, sino alguien con quien sabe que trabajas con esa persona siempre, no ir cambiando y ahora vuélvele a enseñar todo, vuélvele a decir las normas, o sea, que un problema que se ha destapado, fíjate tú, todos los problemas colaterales que lleva, o sea, que parece una tontería, pero tontería, como digo, que por una cosa están saliendo ya otras que las conforman, ¿no? Sí, además bueno, comentaba el tema de la crispación. De la crispación. Y yo creo que, además de nuestra edición impresa, en la página 9 recogemos el testimonio que además ha ido apareciendo, creo que en el pantallón que tenemos detrás. Sí. Se llamó pantallón, no sé por qué. Pero bueno, la pantalla que tenemos detrás, sobre todo para el Faro Televisión y para quienes nos estén siguiendo en Facebook, han podido ver, bueno, pues que eran varias las personas que expresaban estas opiniones que nosotros estamos dando a conocer, lo expresaban ellos en primera persona y bueno, es la preocupación que tienen los padres. Efectivamente. Bueno, pues seguiremos obviamente, como bien saben, informando a través de las redes sociales de lo que vaya aconteciendo y si sabemos al final del día qué hacen con esta presunta persona detenida por estos abusos sexuales. Pasemos al siguiente tema, que es nuestra apertura de hoy, de este 6 de marzo, vamos a recordarlo para que te entre bien en la cabeza y no te olvides. Sí, porque tiendo, ya llega un momento en que tiendo a confundir los días. Martes 6 de marzo, Juanjo. 2.3. Hablamos de un tema que también en Ceuta crea, por una parte, crispación, por otra parte, crea alarma. En fin, la ciudad ha tenido a bien ejercer su función y intentar dar una respuesta a el problema de los MENAs. Según, y ahora escucharemos a Jacobo Achuel en su breve intervención, el Gobierno está estudiando de ampliar la presencia policial en los sitios donde se piensa que los MENAs, por H o por X, dan inseguridad a la ciudadanía, sea porque solamente su presencia da inseguridad o porque algunos de ellos hayan hecho algo que no va. A mí me sale una pequeña sonrisa porque vamos a criminalizar un poquito más a los MENAs. Efectivamente. Vamos a hacer un poco más porque como no hay suficiente hasta ahora, vamos a terminar ya de poner a la policía encima. Efectivamente. Dentro de esas declaraciones, por favor, Úrsula. Tenemos que tomar algún tipo de decisiones para que tanto la ciudadanía deje de estar molesta por la presencia de estos grupos de menores que, repito, a veces hacen cosas que no deben hacer, a veces simplemente su presencia en grupos de 5, 6 o 7 u 10 pues puede incordiar efectivamente a la ciudadanía y dar una sensación de inseguridad, eso es cierto, y creemos que la única forma primero, de evitar que los menores cometan esos actos, como que la ciudadanía se siente más protegida, es con presencia policial. Cuando he comentado lo de criminalizar un poco más al colectivo MENA, lo estaba diciendo con toda la ironía, porque quienes nos siguen en el farodeceuta.es y en Facebook han podido ver mi cara, pero bueno, para los oyentes, exacto, no da, a lo mejor no transmito lo mismo, pero discrepo no de esto. Yo, si tú quieres seguir comentando algún argumento, y ahora doy yo la postura contraria, no. o entro directamente. Entra directamente. Sí, efectivamente, hace falta más seguridad, pero bueno, la seguridad no creo que dependa de dónde se encuentran los MENAs, sino las zonas, entiendo yo, las zonas donde se pueden dar pues mayor índice de delincuencia, entiendo yo, es decir, puede haber los alrededores del centro de La Esperanza, o bueno, puede ser un lugar en el que hay mucha afluencia de menores extranjeros no acompañados, pero eso no significa que allí se tengan que dar más, digámoslo así, como más delitos o mayor actos delincuenciales. Yo entiendo yo, que en la zona, el poblado Marinero, por ejemplo, es una zona en la que, bueno, pues no es de ahora, sino siempre se han dado mayor número de altercados. Pero bueno, por el simple hecho de, bueno, está abierto hasta altas horas de la noche, bueno, hay personas que a lo mejor se pueden exceder en el consumo de alcohol, y de drogas. Hay gente que se puede aprovechar para... Entonces, no creo yo el hecho de que estén allí los MENAs es por lo que hace aquel sitio más propicio para que surjan conflictos, sino que creo que ya de por sí es una zona en la que ya no solamente con los clientes, sino que incluso se pueden dar entre un portero y alguien que va a ese bar, o sea que la casuística es más variada. Entonces, por eso yo creo que echarle encima a la policía
a los MENA no creo que sea la solución. Yo creo que deberían de ir a aquellas zonas donde pueden ser más sensibles o donde los agentes tengan constancia de que haya que patrullar de una manera un poquito, haya que reforzar esa patrulla, sería donde habría que enviarlo, pero solamente se consigue criminalizar aún más a los MENA con esta medida, en mi opinión personalísima. Efectivamente, aquí como Luis Manuel Aznar apunta en su artículo, habla de sería la parte de, además, del puerto, de la cercanía de los supermercados de la zona portuaria, del poblado marinero, o al final dice en otras zonas de las calles ceutíes. La delincuencia no tiene ni color, ni religión, ni nada. O sea, pueden ser menas como pueden ser personas normales, o sea, que entonces... Y pueden ser menores de Ceuta, no hace falta que sean menores efectivamente, extranjeros. Y no menores. También, no menores, ¿vale? O sea que, en fin... a mí me hace mucha gracia porque, claro, el tema está en que el primer lugar que mencionas el puerto, es que resulta que en el puerto están los chicos, ¿no? Y que están los chicos que a priori no están inscritos en el centro de menores. Entonces, quizá lo primero que debería hacer la ciudad autónoma, a través del mecanismo que sea, a través de la policía, no creo que sería más bien competencia de la Policía Nacional, entiendo yo, de la Guardia Civil, por el lugar en el que... Pero, o de la portuaria, quizás. O de la portuaria, pero... a través del mecanismo que sea y en colaboración con la Administración General del Estado, la que debería coger, o al menos a esos chicos, atenderles y ver, bueno, esos chicos, ¿por qué no están en el Centro de Menores de la Esperanza? Que entiendo que eso viene, de eso viene la siguiente idea, que es ahora hacer un estudio, pues de... Ahora. Sí, he hecho énfasis porque ahora hacer un estudio de, bueno, pues para analizar la casuística de los MENA. Ahora. O sea, cuando el tema lleva ya años, ahora es cuando hay que hacer un estudio que a mí, la verdad, me extraña muchísimo que no lo hayan, o sea, que el propio área de menores no disponga o no cuente con datos suficientes para ese estudio, pero bueno, no sé. No sé, el caso es que después de tanto alboroto últimamente de que si los MENAs, que si la casuística de robos, que si la gente se siente insegura, que yo entiendo que bueno, que cada uno tiene, cada bando tiene su derecho a expresarse, pero el que tú dices, poner el punto o el dedo en la llaga solamente a los MENA cuando puede ocurrir en otros miles de colectivos. Porque cuántas veces por ejemplo, también hemos hablado de peleas entre residentes del CETI. Eso también te puede crear a ti inseguridad, sí, porque allí también hay vecinos, allí cerca. Exacto. O entre argelinos y personas asiáticas. O sea, que todo esto, todo este marasma, yo creo que de inseguridad, está derivando a, sí, es más fácil hablar de los MENA porque, claro, como ahí ven que hay muchos niños menores no acompañados, pues dirán, pues para subsistir, como yo he oído decir, para subsistir tienen que delinquir porque tienen que sacarse sus perrillas. Tampoco me parece un argumento para que una persona delinca, ¿no? Sobre todo porque hay un sitio donde ellos pueden estar y donde no es que se le encierre y se le tire la llave, se puede entrar y salir con unas normas. Entonces, esas otras personas, oye, hay que hacer este censo, que menos mal que le ha venido la idea a la Ciudad Autónoma de hacer este censo, o a la dependencia de menores, que quien lo también tendría que hacer, ¿no, Juanjo? Fíjate, además, estamos viendo las imágenes en el pantallón. Para los oyentes, en el 89.8 de su FM lo explicamos, está viendo las instalaciones que tiene el Centro de la Esperanza, que son instalaciones de primer orden, aunque bueno, yo he tenido oportunidad de estar allí dentro y los pasillos y tal, porque claro, desde el principio no estaba concebido precisamente esa estructura para esa finalidad y puede estar mal, pero bueno, se ve que tienen material informático, ordenadores, organizan actividades, o sea que yo creo que el área de menores está implicada y a mí me extraña que no tenga datos para este estudio. De todos modos, voy a recuperar una idea del fotógrafo Tarek Ananú, sobre, bueno, una recomendación que no sé si nunca llegará al gobierno, pero bueno, yo la hago aquí, la hago aquí al aire. Venga. Y es que, ¿por qué no se estudian también en ese estudio de la casuística cuáles son las necesidades de esos chicos? ¿Cuáles son las necesidades? Me refiero sobre todo de los chicos del puerto, ¿sabe? Que es el primer lugar en el que van a reforzar, o al menos eso viene así enumerado, el primer lugar en el que van a reforzar la presencia policial en el puerto, la policía local. Bueno, pues en el puerto, a mí me gustaría saber que estudiasen cuáles son sus necesidades, porque quizás sea conveniente iniciar un programa sanitario para tratar la adicción
que tienen estos chicos, no voy a decir a sustancias estupefacientes que les exija un desembolso, pero sí, bueno, pues a pegamento, a disolventes y a todo aquello que puedas comprar en cualquier sitio y te pueda servir pues para evadirte de tu situación. Lo digo como propuesta, que ya que van a estudiar la casuística, también que estudien cuáles son las necesidades para poner en marcha este tipo de programas. También puede ser, también, absolutamente. Me encuentras de acuerdo contigo. Así que yo creo que ya agotamos este tema y pasamos al siguiente. Agotamos, lo dejamos en punto. Sí, porque esto continuará. Esto continuará y seguiremos otras cosas. Habrá quien diga que soy yo muy buenista o como se defina con los MENA, pero no es el caso, sino que yo creo que los problemas se dan en zonas más que tener encima a la policía encima de un colectivo. Hay que patrullar pues zonas conflictivas. Exacto. Que a lo mejor yo me equivoco, pero yo no soy policía, ¿eh? No, absolutamente. O a lo mejor quien está hablando dice que tiene otros datos. Eso no lo sabemos nunca, pero vamos, desde nuestro punto de vista y de cómo lo vemos nosotros como ciudadanos. Hace un par de semanas publicamos que el porcentaje de delitos cometidos por MENA era ínfimo. Que eran más. Entonces, bueno, pues no sé yo. Esto cambia cada día. Bueno, si te parece, podemos introducir a este punto el siguiente tema, que es también otra de las intervenciones que ayer tuvo Jacobo Bachuel como portavoz de la Ciudad Autónoma, y es hablando respecto al tema que ayer tocamos sobre la seguridad en Ceuta, pero vista desde el punto de vista de cámaras de vigilancia para tráfico y para seguridad. Ayer Jacobo Bachuel también, después del Consejo de Gobierno, hizo estas otras declaraciones y luego pasamos a comentarlo, Juanjo, si te parece. Pues porque puede dar la sensación de que en determinados momentos Ceuta puede parecer ciudad más parecida a Castillejo, he dicho Castillejo como puedo decir Tetuán, más que a ciudades europeas. Son demandas que tiene la población de modernidades, de infraestructuras, de vías, de inversiones en obra pública, donde lo que queremos es que Ceuta cada vez sea una ciudad más moderna, más limpia, más inteligente, más sostenible, más segura, y por eso precisamente es por lo que hacemos todo. Bueno. ¿Quién rompe aquí el hielo? ¿Quién rompe el hielo? A mí no me importa hacerlo yo, ¿eh? Rompe tú, después yo te seguiré a continuación. No, a mí, yo no es que tenga ningún tipo de animadversión hacia el gobierno, ni mucho menos, pero bueno, también estoy un poco aquí para opinar y si no, los espectadores, la audiencia, los oyentes se nos duermen. Sí. Así que, en mi opinión, de nuevo, hago mucho hincapié en mi opinión para que luego no se le pueda atribuir a la línea editorial ni a nadie. Hombre, si no llegan a haber tenido tantísimos años abandonado cierta zona de la ciudad, efectivamente, pues habría partes que no se parecerían más a Castillejos o a Tetuán que a Málaga o a Ceuta. Me ha gustado bastante además la viñeta de Vicente Álvarez, que bueno, animamos, como tú has dicho anteriormente, a la gente que la consulte a través del farodeceuta.es o bien que vaya al kiosco y la compre, compre la edición del periódico El Faro impresa porque merece la pena, está bastante bien de contenido. Y bueno, es la viñeta en la que se ve a Jacobo Bachuel, que precisamente pues con esa declaración de Ceuta debe parecerse más a Málaga que a Castillejos, pues Pepe Caballa lo que le diga, bueno, mejor que se siga pareciendo a Ceuta. Dice, porque la castillejonización va todo trapo. Entonces, claro, yo creo que si llegan a haber prestado atención a capítulos para modernizar inversiones, preocuparse porque haya ciertas partes de la ciudad que estén más limpias y más seguras, pues no tendríamos esta situación que haya partes, que efectivamente haya partes en las que se paga en dirham en vez de en euro y que haya partes en las que vas y no te entiendes con la gente. Entonces, yo creo que todo eso habría que... Exactamente, vamos, yo creo que lo dice muy bien, nos tenemos que ya no reflejar en Málaga, nos tenemos que reflejar más en Europa, diría yo. Entonces, bueno, me parece bien, que es un buen propósito que tiene, pero ¿cómo se llama? De aquellos barros estos lodos, ¿no? De aquellos barros sí, creo que sí, de aquellos barros estos lodos, me parece que sí. Que efectivamente, bueno... lógicamente, él como portavoz del Gobierno tiene que trasladar a la ciudadanía y obviamente a las preguntas que hacéis los periodistas sobre determinados asuntos que se están llevando y que
según ellos, intentan solucionar. Pero está claro que, y estoy de acuerdo contigo, que si no se hubiera dejado de lado por muchos años y por mucho tiempo, sea por la causa que sea, de abandono, de que había otros problemas más incipientes o de mayor calado, no llegaríamos a este punto, que hay una parte de Ceuta que no parece Ceuta, que se está es una palabra que se está convirtiendo en Castillejo. En Castillejo, exacto. Sí, me resulta imposible. Habría que preguntarle a Vicente Álvarez cómo ha podido escribirlo, a lo mejor sí, ahora cómo lo dice, ¿no? Bueno, parecido a Castillejos, y que no es Málaga, es ir hacia adelante, avanzar, tener una ciudad sostenible, sí, tener una ciudad segura, sí, ya está, punto. A mi juicio no había que poner ningún comparativo. Esto es mi opinión. Castillejos, Tetuán o lo que sea. ¿Qué estamos criminalizando? Castillejos, Tetuán. Estamos con otro país, es otra cosa, no podemos... O sea, si me dices, vamos a hablar, no queremos que Ceuta sea como Málaga, vale, estamos hablando de un mismo país, medios más o menos parecidos, pero hablar de otro país que no tiene nuestras posibilidades, también ahí es otro dedito en la llaga, ¿no? Creo. Y añado, y si te parece pasamos al siguiente tema, sí, porque son, bueno, ya pasan de las 12:30. Me gustaría añadir que esto no es cosa... El que no se haya actuado en esta zona no es cosa solamente del gobierno de la ciudad, sino que también es del gobierno de la nación, tanto con el PSOE como con el Partido Popular en el gobierno. Y no es una cosa de este año, sino ya llevamos muchos años. Muy buena puntualización. De esos polvos, estos lodos. De estos polvos, estos lodos, sí. Sí. Y tú no ves barros. De estos barros, sí, barro y lodo. Barro y lodo es lo mismo. Pues el siguiente tema, Isabela. Servicios mínimos. Hablamos que esto es importante. Hablamos en nuestra página 15 de nuestra edición impresa y en nuestra edición digital que ayer Ingesa se reunió con los representantes sindicales de Comisión Obrera de UGT para dibujar un plan de servicios mínimos para esta huelga de 2 horas que se va a llevar a cabo a nivel nacional para el Día de la Mujer, para la reivindicación del Día de la Mujer, y que, bueno, podemos decir que hay un turno de mañana donde incluso la compañera dice cuál va a ser ese horario en el que va a haber servicios mínimos. Es de 12 a 2 en el turno de mañana. Estoy totalmente perdido en el periódico. Perdón, de 11:30 a 1:30 es en el turno de mañana. Y si los trabajadores del hospital por la tarde se incorporan al trabajo, pueden hacerlo desde las 4 a las 6 de la tarde. Yo digo que también yo creo que de cara al usuario es interesante que lo tenga en cuenta. Y claro, y que obviamente el Ingesa va a garantizar que en Otero, aquí en el recinto sur, o en el recinto sur, en el recinto sur he dicho bien, en el Tarajal, haya a disposición un mínimo de doctores y los usuarios van a sus centros de día. Habrá gente que diga que ya de por sí hay un mínimo, así que el mínimo del mínimo, a ver cuál es. Oye, sí, claro, a lo mejor son los mismos. Efectivamente. Lo digo en tono de broma. Venga, vamos allá. Otra noticia última. Bueno, quiero recordar una cosa, no tiene nada que ver con esto, y es que ayer comentábamos que debido al mal tiempo el Instituto de Idiomas había cerrado el día, o sea, en la tarde de ayer lunes, las clases por problemas debido al temporal. Esta mañana, y por eso también se lo comentamos, en Twitter, en su página de Twitter, comentan que hoy se reanudan sus clases. Así que para todo aquel alumnado que vaya al centro de salud, al Instituto de Idiomas en el campus, sepan que esta tarde hay que ir a clase. De hecho, ahora a continuación, en el noticiero de 10 minutos, antes de que comience la entrevista de Luis Aznar, aquí en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM. Con Mabel Deu, recordémoslo. Con Mabel Deu y también consejera de Presidencia. En el faro de Ceuta.es la van a poder seguir también. Efectivamente. Van a poder ver la noticia precisamente que hizo la compañera Vicky Solano, pues sobre este desprendimiento de paneles y suspensión de las clases en el Instituto de Idiomas, que yo aprovecho, ya que quedan escasos segundos para que den la hora de despedirnos, yo aprovecho para darle la oscuridad porque cada vez que hay un temporal, los paneles del techo de las galerías siempre salen volando, entonces o no lo aseguran bien o algo debe de ocurrir. Efectivamente, pues muy bien, me sumo a tu oscuridad. Y la luz, yo tengo a dos rápidamente, si te parece bien, a Mohamed, que es el alumno del colegio que va a representar a Ceuta en la Olimpiada de Biología. Enhorabuena, Mohamed.
que tengas mucha suerte y sea como sea, ya eres un campeón. El mejor en biología de Ceuta. Efectivamente. Y luego, bueno, otro media luz, apuntamos a los 64 años o aniversario que ayer se celebró de la Virgen de África, que fue coronada alcaldesa perpetua de nuestra ciudad. Pues nos sumamos también, hablo en plural como si fuera Aida Nízar, que me sumo también a la luz. Bueno, nos tenemos que ir, ya nos hemos excedido algunos segundos. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Gracias, Juanjo. Yo me imagino que mañana nos veremos por aquí. Sí, seguro. ¿Seguro? Yo estaré fijo. Pues a ver si me sumo yo también. Adiós. Que Hasta tengan ahora. un buen martes 6 de marzo. Hasta mañana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.